que vamos a desarrollar hoy es el de los predicables. La idea o el objetivo de este tema es el de conocer los elementos fundamentales que me permitan adquirir la habilidad para definir y analizar conceptos. ¿Qué son los predicables? Los predicables es la forma en que se atribuye un concepto respecto a otro, es decir, son modos de predicación. Existen dos tipos de predicables o dos modos de predicación: los predicables esenciales y los no esenciales. Veamos cada uno de ellos. Los predicables esenciales son formas de predicar algo como perteneciente a la esencia del sujeto y se divide en tres básicamente: género, especie y diferencia específica. El género es el concepto que abarca las especies que tienen algo en común. La especie es el concepto que abarca a individuos que tienen la misma esencia. Y la diferencia específica distingue a las especies de un mismo género. Como puede observarse, el género es un concepto superior, es decir, más extenso que el de especie. Y las especies del mismo género las vamos a distinguir por la diferencia específica. Así podemos tener la siguiente fórmula: especie es igual a género más diferencia específica. Veamos unos ejemplos. Tenemos mueble, que es el género. Tenemos especies de muebles, como es silla, cama, escritorio. ¿Cuál es la diferencia específica entre estas especies? Pues la silla sirve para sentarse, la cama sirve para acostarse y el escritorio para escribir. Veamos otro ejemplo. Si tenemos como género lógica, o sea, el concepto de lógica, podemos ver tres especies: la lógica formal, la lógica material y la lógica simbólica. ¿En qué se distinguen estas? ¿Cuál es su diferencia específica? En que la lógica formal es el estudio del pensamiento en cuanto a su estructura correcta. La lógica material, en cambio, estudia el pensamiento en cuanto a la verdad. Y la lógica simbólica estudia el pensamiento en cuanto a su expresión por medio de símbolos. Veamos otro ejemplo. Si tenemos como género el concepto astro, podemos enumerar, digamos, tres especies: lo que son las estrellas, planeta y cometa. ¿En qué se distinguen o cuál es la diferencia específica de estos conceptos? En que la estrella es un cuerpo celeste con luz propia, mientras que el planeta es un cuerpo celeste opaco, sino que refleja la luz que el sol le da. Y el cometa es un cuerpo celeste que tiene una cola o cauda. Ustedes hagan algunos ejercicios, por ejemplo, del género deportes, busquen especie y busquen las diferencias específicas, digamos, de tres especies de deporte. Hagan lo mismo con el género animal, busquen tres especies y digan la diferencia específica de cada uno de ellos a manera de ejercicio para que lo realicen y ver si hemos captado este tema. Veamos ahora los predicables no esenciales. Los predicables no esenciales son modos de predicar un concepto como fuera de la esencia del sujeto, y son los siguientes:
el propio o propiedad y el accidente lógico. El propio, diremos que es propio si se trata de un elemento no incluido en la esencia, pero derivable o se desprende de ella. Mientras que el accidente lógico ni es esencia y tampoco se deriva o se desprende de ella. La importancia del propio o de las propiedades radica en que las ciencias constantemente buscan estas propiedades en las cosas que estudia. Veamos unos ejemplos para ilustrar los predicables no esenciales. Ejemplo, Napoleón. Napoleón tiene las propiedades siguientes, o sea, son propios. Es risible, es sociable, es amable, es político, es educable. Mientras que son accidentes de Napoleón, es decir, no son esencia de él, que es bajo, que es delgado, que es triunfador, que es militar, que es casado. Estos serían accidentes, ya que si los tiene o no Napoleón, pues no afectan su esencia, ¿verdad? Veamos otro ejemplo, el concepto del libro. Propiedades del libro es que es encuadernado, es valioso, tiene pastas, es visible. Digamos algunos accidentes del libro que no emanen de su esencia. ¿Es un libro viejo? ¿O es un libro manuscrito? El tema que se desarrolla en él es historia. Es un libro caro. Estos son accidentes del libro. Ustedes también pueden desarrollar los predicables no esenciales de un teléfono, por ejemplo, celular. Digan sus propiedades y digan algunos de sus accidentes. Hagan lo mismo para el concepto empleado. Digan propiedades de un empleado y accidentes de un empleado para ejercitar lo que acabamos de ver. Hay que tener presente que los predicables, llamados también categoremas, son el modo de cómo se predica, es decir, son conceptos que se aplican a otros conceptos. Cualquier predicado de un sujeto se puede clasificar como especie, como género, como diferencia específica, propio o accidente. ¿En qué se distinguen? A manera de resumen, ¿en qué se distinguen estos 5 predicados? En que la especie es una esencia completa, en que el género es una esencia indeterminada, mientras que la diferencia específica determina a la esencia, y el propio emana de la esencia, mientras que el accidente no es esencia ni emana de ella. A manera de ejemplo de estos 5 predicados, digamos la especie hombre. Su género es ser animal. Su diferencia específica es que es racional. Una propiedad es que es sociable y un accidente es que es virtuoso.